Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Jikook, sin duda, es el instante en que Jungkook mostró aquella marca en su cuello, que él mismo dejó claro que fue provocada por una mordida de Jimin. Y aunque a simple vista parece ser una anécdota común, una simple travesura, lo que realmente lo convierte en algo tan especial es todo lo que hay detrás de esa acción tan pequeña, pero tan significativa. Este momento no solo se trata de una simple mordida. No se trata solo de un accidente o de una travesura que ocurrió mientras ambos estaban juntos, pasando el rato de manera relajada. Lo que realmente hace mágico ese instante es la conexión que ambos tienen, esa complicidad que se siente sin palabras. No es solo el acto físico, sino lo que representa, una muestra de confianza, de afecto, de cercanía. Un momento que, aunque pudiera parecer algo tan casual, está cargado de emociones, de detalles que solo ellos dos entienden y que nosotros, los fans, podemos sentir en el aire. Recuerdo perfectamente cómo Jungkook, con su sonrisa un poco nerviosa pero orgullosa, mostró esa marca a los demás miembros. Lo hizo como quien enseña algo que es importante para él, como si ese pequeño gesto fuera una prueba de algo mucho más grande, algo que no necesita ser explicado. Cuando mostró la marca en su cuello, en lugar de estar molesto o avergonzado, lo hacía con una sonrisa genuina, casi como si estuviera orgulloso de esa huella, de la forma en que Jimin había dejado su marca en él, como si fuera un símbolo de su vínculo único. A veces, las cosas que realmente importan no necesitan ser mencionadas, solo se sienten, se perciben. Y lo más curioso de todo es que, mientras ambos explicaban cómo ocurrió todo, se notaba que había algo más en esa historia que no se decía abiertamente. Jimin y Jungkook compartieron que habían estado bebiendo un poco, riendo juntos, disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni cámaras. Y como a veces pasa cuando estamos con alguien en quien confiamos profundamente, esa libertad de ser uno mismo lleva a momentos de espontaneidad, de dejarse llevar sin pensar en las consecuencias. Jungkook, en su estilo tan único, levantó a Jimin y lo giró por el aire sin querer soltarlo. Y fue en ese instante, en ese acto tan simple pero lleno de cariño, que Jimin, sin pensarlo dos veces, mordió su cuello. No era una mordida agresiva, ni mucho menos, sino una especie de juego tierno, de una forma de mostrar afecto que solo ellos dos comprenden. A veces esos pequeños gestos, esos detalles tan simples, hablan más que 1000 palabras. Lo que hizo que todo esto fuera aún más especial fue la reacción de Jungkook cuando Jin intentó tocar la marca en su cuello. Hubo algo en su expresión, una mezcla de protección y celos, que denotaba claramente que esa marca, esa huella que Jimin había dejado, le pertenecía a él. No era una marca que cualquiera pudiera tocar, no era algo que simplemente pudiera ser ignorado. Había algo muy personal en esa marca, algo que solo Jimin tenía derecho a tocar, a acariciar. Y lo hizo. Jimin, con una delicadeza que solo él puede tener, acarició esa marca en el cuello de Jungkook con tanta ternura, como si estuviera cuidando algo muy valioso, como si estuviera recordando lo que había sucedido entre ellos en ese momento tan íntimo. Lo más asombroso es que Jungkook, lejos de sentirse incómodo o avergonzado, parecía completamente a gusto. Su expresión mostraba una satisfacción tranquila, como si estuviera completamente feliz de que Jimin fuera el único capaz de tocar esa marca, el único que tenía el derecho de hacerlo. En su rostro se leía una paz, una aceptación de lo que había ocurrido, como si esa pequeña huella fuera un símbolo de su conexión, de esa relación tan especial que comparten. No importaba lo que los demás pensaran, no importaba que fuera una marca que podría parecer algo trivial para algunos. Lo importante era que esa marca significaba algo mucho más grande para ellos. Algo que solo ellos dos podían entender a fondo. Esa marca, esa huella en el cuello de Jungkook, no era solo una marca física, sino una manifestación de todo lo que compartían. Los momentos a solas, las sonrisas secretas, las miradas cómplices, las risas espontáneas. Esa marca era el reflejo de la intimidad que tienen, de la confianza que se tienen el uno al otro, de esa conexión profunda que no necesita palabras para ser entendida. A lo largo de todo esto, lo que más resalta es la naturalidad con la que ambos se comportaron. No había nada forzado, nada preparado. Fue simplemente un momento genuino entre ellos, donde el amor y la complicidad eran evidentes en cada gesto, en cada mirada. Y aunque los demás miembros, como Jin, intentaron intervenir con su curiosidad, era claro que ese momento entre Jimin y Jungkook era algo privado,
algo que solo ellos dos podían compartir en su totalidad. Este tipo de momentos tan sencillos, pero tan llenos de significado, son los que hacen que los fans se enamoren aún más de su relación. No es necesario hablar en voz alta, ni hacer grandes gestos. Con solo mirarse, con solo compartir un instante como este, Jimin y Jungkook nos muestran más de lo que muchos imaginan. Un amor que se construye en los detalles, en la mirada, en las caricias silenciosas que hablan más que cualquier palabra. Este momento no es solo una anécdota para recordar, sino un reflejo de lo que es su relación, de lo que significa ser Jikook. Y aunque muchos pueden intentar explicarlo, darle un sentido racional o intentar entenderlo desde un punto de vista más lógico, lo que realmente importa es lo que ellos sienten, lo que comparten en esos momentos a solas, sin que nadie más los mire. En esos instantes, el mundo parece desaparecer y solo existe el uno para el otro, compartiendo una conexión que es profunda, verdadera y única. La situación en la que Jungkook muestra la marca en su cuello, la cual fue provocada por una mordida de Jimin, puede parecer a primera vista como una simple anécdota de una travesura entre amigos. Sin embargo, si nos detenemos a observar cómo ambos actuaron durante ese momento, podemos ver que hay mucho más en juego que una simple historia graciosa o inocente. La forma en que Jimin y Jungkook reaccionaron y cómo se comportaron es un reflejo profundo de su relación y de la confianza y conexión que han cultivado a lo largo del tiempo. Desde el principio, Jungkook no muestra ni un atisbo de vergüenza o incomodidad al mostrar la marca en su cuello. Al contrario, lo hace con una especie de orgullo tranquilo, como si esa huella, esa marca dejada por Jimin, fuera algo que valiera la pena mostrar. Esta actitud nos dice mucho sobre cómo percibe esa marca. No es solo una marca física, sino un símbolo de algo más profundo, la cercanía, la confianza y la complicidad entre ellos. No tiene miedo de que los demás lo vean o lo comenten. Está dispuesto a compartir esa parte de él con los demás, sin que le incomode, porque para él, esa marca es algo que tiene un significado especial. Por otro lado, la reacción de Jimin también es significativa. Cuando se refiere a la mordida que causó la marca, lo hace de manera juguetona, pero con una mezcla de cariño y complicidad. Es evidente que no fue una acción impulsiva o sin pensamiento, sino más bien una expresión de su afecto por Jungkook. Jimin, con su característica dulzura y ternura, no se ve como alguien que simplemente hizo una travesura. Lo que realmente está sucediendo es una demostración de lo cercano que están el uno al otro. Jimin no necesita hacer un gran esfuerzo para mostrar cuánto le importa a Jungkook, y la mordida, aunque parezca un gesto juguetón, refleja un nivel de intimidad y de conexión emocional que es mucho más profundo de lo que muchos pueden percibir en un primer vistazo. Lo más revelador de toda esta situación es la manera en que ambos se cuidan mutuamente, especialmente cuando Jungkook muestra esa pequeña reacción protectora cuando Jin intenta tocar la marca en su cuello. Jungkook, al apartarse rápidamente de la mano de Jin, deja claro que esa marca pertenece solo a él y que tiene un vínculo único con Jimin. Es como si esa huella en su cuello fuera una representación de algo privado, algo que no está destinado a ser compartido con otros. Pero cuando es Jimin quien toca la marca, la respuesta de Jungkook es completamente diferente. No hay barreras ni defensas. Al contrario, parece complacido y tranquilo al sentir el toque de Jimin en su cuello. Esto muestra, de manera tan clara y directa, la propiedad emocional que ambos tienen sobre ese gesto. Solo Jimin tiene el derecho de estar tan cerca de esa marca, de tocarla, de acariciarla. En este tipo de momentos, lo que realmente se pone en evidencia es la profundidad de su vínculo. Ambos se comportan con naturalidad, sin forzar nada. La manera en que interactúan demuestra una confianza mutua tan sólida que los gestos más pequeños se vuelven tan significativos. La marca en el cuello de Jungkook, lejos de ser un simple accidente o algo sin importancia, se convierte en un pequeño testimonio de la relación única que comparten. Es un momento que, a simple vista, podría parecer trivial, pero que en realidad está lleno de pequeños detalles que hablan de un amor más grande. Uno que se construye a través de gestos de afecto, confianza y un cuidado sutil pero constante. En resumen, la forma en que ambos actuaron muestra, de manera clara, que lo que existe entre Jimin y Jungkook va más allá de la amistad. No es una relación basada en la superficie, en las apariencias, sino en una conexión profunda que se expresa en gestos pequeños pero significativos.
la manera en que compartieron ese momento, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar, solo subraya lo fuerte y genuina que es su relación. En definitiva, su comportamiento refleja una confianza absoluta el uno en el otro, una relación construida sobre el respeto mutuo, el afecto y una complicidad que se puede ver en los detalles más pequeños.